Lo que hemos visto hasta la anterior clase es la perspectiva desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio. Ahora lo que vamos a ver es la perspectiva desde lo que es la Organización Mundial de Aduanas. Básicamente, el instrumento que permite manejar el concepto de lo que vendría a ser la armonización de todos los procedimientos aduaneros y dentro de ellos incorporado o incluido lo que vendría a ser las normas de origen, tenemos el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros, que es conocido como el Convenio de Kioto. No sé si alguno de ustedes conoce este instrumento, lo ha visto, lo ha manejado alguna vez o sabe de qué se trata. Por favor, adelante. La verdad que de mi parte, licenciado, no, nunca lo había escuchado. Muchas gracias, Yadira. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, Licen. Yo tampoco, la verdad, nunca lo escuché. Perfecto, gracias, Damaris. Entonces, vamos a empezar a hacer una revisión de este instrumento para que lo puedan conocer y en parte es bueno, si es que no lo conocían antes, para que podamos un poco conversar al respecto. Entonces, fíjense que este instrumento, que es conocido como el Convenio de Kioto, básicamente, Convenio de Kioto revisado, es la última versión que se maneja, pero desde un principio tenía un nombre que era bastante largo, por eso es que la gente prefirió adoptar la denominación del Convenio de Kioto. Como les decía, se lo conoce como el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros. Entonces, vamos a empezar a hacer una pequeña cronología que va a ser bien rápida. Fíjense ustedes que fue acordado en mayo de 1973. Traten de acordarse el año nada más, no el mes, solo por esta clase, para que podamos ir un poco conversando algunos aspectos que aparecen. Nos dice que lo que era el que se conoce como Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas era la instancia que en 1973 dio luz o dio vida a este instrumento. Hoy en día se lo conoce a este Consejo de Cooperación Aduanera como la Organización Mundial de Aduanas, pero su máximo nivel en el cual se reúnen todas las autoridades es al nivel del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. Entonces, si bien ha cambiado la denominación como organismo, su máximo nivel sigue siendo el Consejo de Cooperación Aduanera. Entonces, nace en 1973 y básicamente está abierto a la adhesión de cualquier Estado, así como de las uniones aduaneras o las uniones económicas. ¿Se acuerdan cuando en integración hablábamos un poco de que existen las uniones aduaneras, que existen las uniones económicas? Entonces, inclusive como acuerdos de integración podrían formar parte del Convenio de Kioto, no necesariamente como países individuales. Y nos dice en el instrumento que el momento en que el país o la Unión Aduanera o la Unión Económica decide formar parte de lo que vendría a ser el Convenio de Kioto, lo único que tiene que aceptar como mínimo es uno de sus anexos. Entonces, eso no quiere decir que efectivamente cuando un país quiere ingresar tiene que aceptar la totalidad del acuerdo. Solamente tiene que aceptar una parte. Y nos dice que además, poco a poco o más adelante, cada uno de los anexos restantes se pueden ir aceptando por separado. Entonces, no hay una obligatoriedad de aceptar la totalidad del acuerdo, sino más bien se va haciendo parte por parte. Después nos dice en la diapositiva que el convenio ha sido modificado en Bruselas y fue modificado en junio de 1999. Esta fecha les puede resultar ya algo familiar a ustedes por un simple aspecto. Fíjense, 29 de junio de 1999. La Ley General de Aduanas, ¿se acuerdan de qué fecha es? ¿De qué año? Pueden googlearlo también, ¿no? Van a encontrarlo rápidamente.
¿Alguien ha encontrado? ¿O alguien sabe? Buenas noches, licenciado. Edwin, adelante, por favor. 1990, el 28 de julio de 1990. ¿Seguro? El mes puede estar bien. 1999. Correcto. Sí. Muchas gracias. No se olviden, es una confusión muy normal la que se da. Es el número de ley es 1990, pero la fecha de su promulgación es de 1999. Y tal como nos decía Edwin, efectivamente es del 28 de julio de 1999. Entonces, es una fecha importante porque fíjense ustedes que el convenio que ha sido modificado, que se conoce como el convenio de Kioto revisado, nace un mes antes de la nueva ley de aduanas que se tiene en el país. Ahora, nos dice adicionalmente que esta revisión se realizó porque algunas administraciones aduaneras necesitaban incorporar unos principios que eran modernos y principios además uniformes que permitan establecer procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles, y también un control aduanero eficaz. Entonces, lo que nos está diciendo es que desde 1973 hasta 1999 era necesaria hacer esta revisión. ¿Cuántos años pasan de 1973 a 1999? ¿Alguien tiene el cálculo? Licenciado, 1973, ¿cierto? Correcto. 26 años, saco el cálculo. Con 1999, ¿no es cierto? Sí, Benedicto también nos da la misma información. Gracias, Yadira. Obviamente, imagínense en esa cantidad de años todo lo que había pasado. Posiblemente, inclusive, algunas personas que conocemos tienen esa edad, entonces es básicamente una vida, ¿no? Y en el comercio, un año es bastante representativo y es bastante importante, entonces imagínense lo que había pasado en 26 años. Se había dado grandes transformaciones, inclusive tecnológicas, inclusive en los medios de transporte, y por lo tanto era necesaria hacer una modificación. Y obviamente esta modificación era necesaria porque se estaban utilizando o se aplicaban procedimientos que ya estaban desactualizados de 1973 a 1999, pues ya la tecnología, el internet, los diferentes sistemas de comunicación, los nuevos buques que aparecieron, la capacidad de carga y de transporte que tenían los medios de transporte ya en 1999, pues ya era bastante representativo y bastante importante. Por eso es que era importante hacer este cambio o esta transformación en 1999. Ahora, esta fecha será importante en este momento que se acuerden porque ha sido un mes antes de la promulgación de nuestra Ley General de Aduanas. Y en un momento les digo por qué razón es importante. Entonces, en primera instancia, como les decía, habían cambios radicales que se habían dado en el comercio, cambios relacionados con el comercio, con los transportes, con las técnicas administrativas, desde la primera aprobación del convenio, desde 1973. Y además nos dice que había otra razón para que el convenio haya sido revisado, y era que no había proporcionado, de alguna manera, lo que se esperaba del convenio, es decir, la armonización y la simplificación de los procedimientos aduaneros en el mundo. Estados Unidos continuaba con sus propios procedimientos, Rusia seguía haciendo lo mismo, los países europeos igual, los países latinoamericanos ni qué decir. Entonces, cada uno de los que participaba de manera activa en el comercio decidió continuar con los propios instrumentos que tenían. Si ustedes hacen un recuento de la cantidad de documentos que se exige o que se requiere en la importación, puede ir, en el caso de nuestro país, de 11 a 18 documentos. En el caso de otros países, podría llegar hasta 24 documentos.
Pero existen otros países que han buscado reducir más bien la cantidad de documentación de respaldo que se tiene que presentar, y esos países han avanzado bastante, pudiendo ser hasta de 6 documentos los que se pedían. Pero pónganse en la situación, digamos, que el país enfrentaba en esos momentos de 11 a 18 documentos. Habían algunos países que ponían 40 documentos de requisitos, otros que ponían 30. Entonces, no había una armonización y tampoco había una simplificación porque te exigían demasiadas cosas. Y además, dependía mucho del mercado de destino al cual ibas a llevar tu mercadería. Si decidías llevarlo a Estados Unidos, tenías que cumplir con las exigencias que te establecían ellos. Entonces, preparar los documentos, inclusive preparar el etiquetado y la presentación de la misma mercancía. Si decidías cambiar de mercado e irte a un mercado europeo, a cualquiera de los países de Europa, también tenía sus propias exigencias. Por lo tanto, era bien complejo pensar en que exista una armonización y una simplificación. Por eso es que en 1999, cuando nace este instrumento, se decide entre todos los países adoptar el convenio de Kioto revisado, de manera que garantice la simplificación y la armonización de los diferentes instrumentos que nacen en este convenio. Pese a que solamente tienes que aceptar uno de los anexos, como les decía hace un momento, muchos de los países no les interesaba formar parte del convenio de Kioto entre 1973 y 1999. Pero ya en el año de 1999, la aceptación por parte de los países miembros se vuelve importante, porque además estaba refrendado o respaldado por un organismo importante como es la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, bajo esa posibilidad de que sea la Organización Mundial de Aduanas la que respalde de alguna forma lo que tenemos en materia comercial relacionado con simplificación y armonización, obviamente le daba una garantía bastante importante y se constituía en un instrumento relativamente atractivo. Entonces, fíjense la composición que tiene este convenio. Primero nos dice que el convenio está dividido en 4 secciones: un protocolo de enmienda, el cuerpo del convenio, un anexo general y los anexos específicos. No se olviden que les comentaba que de los anexos específicos solamente uno es el que se debería aceptar si uno, como país, desea ser miembro del convenio de Kioto. Entonces, básicamente el protocolo de enmienda es aquel en el cual está la versión revisada del convenio de 1999. En el cuerpo del convenio, lo que se tiene es las disposiciones que la regulan, es decir, cuál es el objeto del convenio, la forma de adopción, cómo se va a administrar, cuándo entra en vigor, y todas esas variables o aspectos que están vinculados básicamente con lo que vendría a ser el convenio. En el anexo general, lo que incluye son disposiciones que regulan las formalidades del despacho aduanero, las funciones que tiene la aduana y los procedimientos aduaneros. Entonces, básicamente es un instrumento netamente aduanero. Lo importante, tiene 10 anexos, cada uno de ellos contiene capítulos, que en total se constituyen en 25 capítulos, y cada uno de los cuales está vinculado con un procedimiento aduanero diferente. Las partes que contratan o las partes que se adhieren a este instrumento, entonces lo único que tienen que aceptar, como les decía, es un anexo específico o los capítulos que vienen a estar relacionados con lo que vendría a ser uno de esos 25 capítulos. No sé si Edwin quiere comentar algo, por favor. No, Lisa, no, Lisa. Perfecto, gracias, Edwin. Entonces, como ven y como les decía, solamente uno de esos 25 capítulos es el que tengo que aceptar. Lo que me está diciendo es que no tengo que aceptar la totalidad, sino solamente uno de los 25 capítulos. Veamos de qué se tratan cada uno de estos capítulos, solamente de manera enunciativa para que ustedes los puedan conocer. Tenemos ahí los capítulos que son parte del anexo específico. Fíjense, el primero de ellos es el que está como anexo A, que nos habla de lo que es la llegada de mercancías y almacenamiento temporal. Entonces, es el arribo de las mercancías al territorio aduanero nacional con todas las formalidades previas que corresponden, y también está descrito todo lo que estaría relacionado con el almacenamiento temporal de mercancías.
De acuerdo a Araceli, no hay ningún problema. Después tenemos lo que es la importación de mercancías, que básicamente es el ingreso de mercancías con el pago de los tributos correspondientes al territorio nacional, luego de cumplir todas las formalidades correspondientes, ¿no es cierto? En el inciso C se tiene todo lo que es la exportación definitiva, todos los trámites que se requieren y los procedimientos correspondientes. El inciso D está relacionado con depósitos y zonas francas, que básicamente ustedes saben que hay depósitos de aduana con plazos de permanencia de la mercancía por tiempos determinados, la zona franca comercial e industrial. En el inciso E tenemos todo lo que está relacionado con tránsito, transbordo y cabotaje, que es básicamente el tránsito de mercancías por territorio nacional, el transporte cuando es de un medio de transporte a otro, y el cabotaje cuando se hace en agua o en ríos. Luego tenemos en el inciso E lo que es el perfeccionamiento activo y pasivo, y lo que vendría a ser el reintegro o lo que se conoce como drawback. El perfeccionamiento activo es la transformación de mercancías que han ingresado temporalmente al territorio nacional, que tienen que ser modificadas, adecuadas o transformadas y después salen del territorio nacional, ¿no es cierto? Y el pasivo es cuando salen del territorio boliviano para que puedan sufrir alguna modificación, transformación o reparación fuera del territorio nacional. Y el reintegro o el drawback es la devolución que se realiza de pago en el momento de la importación de mercancías. Luego tenemos el inciso G, que nos habla de lo que es la importación o internación temporal para exportación, reexportación, perdón, en el mismo estado. Entonces es el RITEX básicamente cuando ingresan las mercancías por un periodo de tiempo determinado. El inciso H hace referencia a lo que son las infracciones aduaneras. Ahí se tienen descritas todo lo que se constituyen o se consideran infracciones aduaneras. Y el inciso J nos habla sobre lo que son los procedimientos especiales, es decir, el régimen de viajero, el tráfico postal, los vehículos comerciales o los vehículos turísticos, las provisiones y los envíos de socorro, todas esas variables que están vinculadas con lo que vendría a ser procedimientos especiales. Y finalmente, tenemos ahí descrito nuestro anexo K, que está vinculado con lo que son el origen de las mercancías. Este anexo K está distribuido en 3 capítulos, donde el primero de ellos es el de reglas, el segundo de pruebas y el último del control de pruebas documentales. Todos estos instrumentos que contempla el Convenio de Kioto son los instrumentos que seguramente ustedes han ido aprendiendo en el transcurso de lo que vendría a ser el diplomado o que ya los conocen y que simplemente están especializándose en el manejo de cada uno de estos instrumentos. Como ven, todos y cada uno de ellos están comprendidos dentro de lo que es la Ley General de Aduanas. Por esa razón es que le hacía referencia y hacía hincapié en el hecho de que nuestra ley nace un mes después de que nace el Convenio de Kioto. Y si ustedes hacen una comparación de lo que contempla o comprende la Ley General de Aduanas Boliviana comparada con el Convenio de Kioto, van a poder darse cuenta que básicamente es lo mismo que está establecido en el Convenio de Kioto, con una que otra pequeña diferencia y uno que otro tema muy pequeño que no se incluye en lo que es nuestra Ley General de Aduanas, pero básicamente todo el resto sí está comprendido. ¿Qué les parece ese aspecto? ¿Les parece interesante que nuestra Ley General de Aduanas se base en este instrumento internacional? ¿Ningún comentario? De todas formas, como complemento a esta información, me gustaría contarles que la Ley General de Aduanas efectivamente rescata casi en su totalidad lo que establece el Convenio de Kioto. Y lo interesante de ese aspecto es que
cuando Bolivia incorpora esta modificación en su ley, lo que sucede es que a nivel internacional tiene bastante representatividad y atractivo el hecho de que Bolivia se modernice, por lo menos en esa época, con un instrumento que para muchos consideraban que era un instrumento totalmente moderno, es decir, la Ley General de Aduanas boliviana rescataba lo que tiene delimitado o delineado el Convenio de Kioto. Entonces, era bastante interesante como país poder demostrar al resto del mundo, porque básicamente se lo mostraba al resto del mundo, que se estaba incluyendo un instrumento bastante actualizado. Y en esa etapa o en ese procedimiento, la aduana boliviana sufre una transformación, en la cual también se empieza a hablar de una especialización de su personal, capacitación de toda la gente, y con eso se garantiza de alguna manera que la aduana pueda ser reconocida a nivel internacional. Por eso es que en el año de 2003, la aduana boliviana recibe un reconocimiento de las Naciones Unidas. Si ustedes van a las oficinas que tiene la aduana en el territorio nacional, al ingresar a cualquiera de ellas van a poder ver en el lobby una copia de ese reconocimiento. Y este reconocimiento se encuentra también en la oficina central que tiene la aduana nacional en la 20 de octubre, en la cual ustedes pueden ver el reconocimiento en tamaño grande, donde se detalla que se felicita a la aduana boliviana por constituirse en una aduana moderna. Ustedes dirán, pero hoy en día la aduana boliviana no es considerada como una aduana moderna, ha habido mucho manoseo político, ha habido muchos factores que han incidido de manera negativa en lo que nosotros conocemos como la aduana. Puede ser que sí, pero en ese momento era importante el reconocimiento que se recibía y era importante demostrar que la aduana boliviana estaba en ese proceso, ¿no? En un proceso de transformación y de cambio positivo que le permitía ser reconocido como una aduana modelo. ¿Qué opinión les merece ese concepto de que teníamos una aduana modelo? ¿Ningún comentario? Licenciado, buenas noches. Carmen, adelante, por favor. Licenciado, usted mencionaba que ese reconocimiento se realizó el 2003, ¿verdad? 3, sí, correcto. 2003. 2003, al 2003, pero ahora que ya estamos en la gestión 2021, ya van a ser 20 años. Para esa época yo supongo que ha debido ser un reconocimiento que era loable para nuestro país, pero sin embargo con las actuales condiciones no creo que ya la aduana esté calificando o podría ser modelo, ¿no? A nivel mundial. Correcto, Carmen, es cierto lo que tú dices, ¿no? Es verdad que en su momento nuestra aduana, y digo nuestra aduana porque la aduana boliviana tenía ese reconocimiento internacional, era bastante valorada en el ámbito internacional por el tema de la implementación de este convenio de Kioto como parte de la normativa. ¿Qué quería decir? Que era uno de los primeros países que había dado el paso hacia la armonización y simplificación de procedimientos aduaneros. Entonces, fuimos uno de los primeros países en adoptar ese instrumento y obviamente el reconocimiento llegó. Lo que tú dices, hay muchas cosas que obviamente del 2003 al 2021 pues ya han cambiado, ¿no? Son 19 años que han pasado, 18 años y un poco más, casi 19, que han pasado y es bien difícil pensar que en nuestro país pues esas mismas condiciones que hayan
impulsado a un reconocimiento hoy en día sean reales, ¿no? Posiblemente la estructura de la aduana, la percepción que se tenía en ese momento sobre la normativa, ha quedado ahí. Me acuerdo que inclusive la institucionalización fue importante en ese proceso. Habían convocatorias masivas con la intención de que toda la gente que pudiera trabajar en la aduana fuera personal probo y que obviamente tuviera un perfil profesional bastante bueno, ¿no? Que era lo que se buscaba en ese momento. Me acuerdo que los exámenes se daban en universidades grandes, una de ellas fue en la Universidad Católica, acá en la ciudad de La Paz, donde convocaron pues a más de 500 personas para que pudieran postularse a diferentes cargos. Y los exámenes eran con sobres cerrados, era con un tribunal examinador, con etapas y con procesos en los cuales se iba verificando si realmente quien iba a ingresar a la aduana cumplía con el perfil técnico y cumplía con el perfil profesional, pero lo más importante es si cumplía con el perfil ético, porque inclusive después de haber cumplido todo lo que es la revisión documental, es decir, el currículum de cada uno de los postulantes, después del examen inclusive tenía una evaluación psicológica. En la evaluación psicológica para ver si realmente esa persona no era una persona que estaba entrando con mala intención a trabajar en la aduana, sino más bien con intención de rendir profesionalmente de la mejor manera. Entonces, imagínense ese proceso que se dio y ese cambio tan importante que se había generado en la aduana, desde 1999 hasta el 2003, después del reconocimiento, unos cuantos años más, y de ahí ya pues cambió radicalmente un poco la visión de lo que se tenía en la aduana, ¿no? Diría yo que hasta el 2010 se mantuvo esa estructura y después de eso ya hubo un cambio radical. Pero bueno, el mérito por parte de la aduana en ese momento fue el de aplicar este instrumento y de incorporarlo. Entonces, vamos a hablar de lo que como materia nos interesa, que es justamente de este inciso K, que contempla, como les decía, lo que es el origen de las mercancías, que está compuesto por las reglas, pruebas y control documental de origen. Fíjense entonces, nuestro anexo K del Convenio de Kioto está compuesto por 3 capítulos, como les decía. El primero de los capítulos, que es el de las reglas de origen. Este capítulo de lo que es las reglas de origen es el que nos permite conocer cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una mercancía para calificar como originaria. Entonces, ¿qué requisitos necesita mi mercancía para que pueda ser reconocida como originaria? Eso es lo que nos va a mostrar las reglas de origen. El capítulo 2, que está relacionado con lo que son las pruebas documentales de origen, básicamente está vinculado con las autoridades que se encargan de emitir los certificados de origen y además con el documento que todos conocemos y que respalda que una mercancía es originaria. En el tercer capítulo tenemos el control de las pruebas documentales de origen, donde básicamente lo que vamos a ver es la participación y el comportamiento que tiene la aduana en este proceso de control en el momento de las importaciones. Entonces, si hacemos un pequeño repaso de lo que les he mencionado, primero vamos a aprender qué tiene que cumplir o qué condiciones tiene que cumplir una mercancía para poder ser reconocida o que pueda ser aceptada como originaria de un país determinado. En el segundo capítulo vamos a ver las pruebas documentales de origen, es decir, cuando la autoridad que emite el certificado de origen, en función al cumplimiento del origen, le otorga ese certificado de origen necesario. Y finalmente vamos a tener lo que es el control de las pruebas documentales de origen. En este control participa la aduana. Ustedes saben que en el momento de la importación de mercancías, quien es el actor principal de un ingreso de mercancías a un territorio nacional es la aduana y por lo tanto verifica el cumplimiento de las normas de origen. Entonces, con estos temas que son los que vamos a empezar a tratar, me gustaría empezar por el primero de ellos, que es justamente las reglas de origen. Entonces, tenemos, primero que nada, las definiciones que son importantes. Esta primera definición es la que considero
que si todos la entienden y todos la manejan claramente, van a poder entender de qué se tratan las reglas de origen. Fíjense ahí lo que nos dice. El criterio de transformación sustancial. Nos dice que es un criterio respecto del cual el origen de la mercancía se va a determinar considerando al país de origen como el país donde se llevó, y esta es la parte importante, donde se llevó a cabo la última transformación. ¿La última transformación de qué? Ahí nos dice claramente de fabricación o de procesamiento, que son los dos aspectos, según la cual se le confiere al producto su carácter esencial. Entonces, esto del carácter esencial es lo importante de una mercancía. Fíjense, tengo una mercancía que estoy trayendo al país. Insisto en el ejemplo, tela para fabricar una camisa. Una vez que le doy la última transformación o fabricación, como es una tela que la voy a convertir en camisa, lo que estoy haciendo es fabricar una camisa. Y le estoy otorgando un nuevo carácter esencial a la mercancía. De la tela estoy convirtiéndola en camisa. Este nuevo carácter esencial de la mercancía es lo que le va a conferir el origen de esa mercancía. Si lo que estoy haciendo es darle carácter esencial en Bolivia, al generar una fabricación o un procesamiento de un material, de un insumo, de una materia prima, lo que estoy logrando es obtener una mercancía final con ese nuevo carácter esencial de mercancía. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es, como dice ahí, darle una transformación sustancial de la mercancía. Es decir, no sería simplemente el traer una camisa y ponerle botones. Esa no es una transformación sustancial. Tiene que tener una fabricación o tiene que tener un procesamiento. Si cumple con esos criterios, entonces la mercancía sí va a ser reconocida como originaria. ¿Dudas sobre este concepto del criterio de transformación sustancial? Listen, sigo yo con mi tema de la pesca. En el caso de la pesca que se realiza en aguas internacionales, se lleva al país, se enlata y bueno, se le agrega, qué sé yo, aceite o agua, dependiendo del tipo de producto de mar. ¿Esto sería entonces una transformación sustancial? En realidad no. Si tú has pescado, tú sí puedes darle ese carácter adicional. Entonces sí lo puedes enlatar, sí le puedes poner el aceite y sí lo puedes comercializar como originario. Pero ¿qué sucede en el caso de que un pez que ya ha sido pescado, tú lo que estés haciendo es llevarlo a tu país y no has sido tú quien ha pescado? Entonces digamos que ha sido pescado por una embarcación peruana. Entonces, tú le estás comprando esa embarcación peruana, pero el pez que estás utilizando, digamos la sardina, tiene origen peruano, no ha cambiado de origen. Entonces, tú no le estás dando una transformación sustancial. Vamos a ver qué aspectos o qué variables no le consideran ese carácter esencial a la mercancía. Pero también vamos a ver tu ejemplo específico en unas 2 diapositivas más, y ahí espero que te quede mucho más claro este tema. ¿Está bien, Yadira? Gracias, licenciado. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjense, tengo este criterio de transformación sustancial, entonces estoy dando un nuevo carácter esencial a la mercancía. El atún, en el ejemplo de Yadira, sigue siendo atún, no ha dejado de ser atún. Su diferencia, su característica va a ser que sea atún enlatado con aditamentos adicionales. Pero ¿qué le da el carácter o el valor a esa mercancía? Es el atún, no es el aceite o no es el agua o no es la lata que estás utilizando. Un ejemplo mucho más fácil de entender. Con el caso de la miel. Si obtengo miel en mi país y lo pongo en un envase y ese envase es chino, ¿qué le está dando su carácter esencial a esa mercancía? No sé cuál era la pregunta, pero no pude escuchar bien. Claro que sí, Araceli. Soy alguien que se está dedicando a fabricar miel, ¿está bien? Entonces produzco miel y esa miel la tengo que poner en un envase. Se entiende que tengo mis colmenas o tengo mis panales acá en Bolivia
Entonces, el momento que obtengo la miel, estoy cosechando y tengo miel que es boliviana. Pero como en mi país no se fabrican envases, entonces tengo que comprar y los tengo que importar. Entonces traigo estos envases que van a contener la miel y los voy a traer de la China. Ahora, ¿qué le da ese carácter esencial a esta mercancía? Que sería miel de abeja que voy a comercializar. ¿Le dará el envase o le dará la miel? La miel, Lisa, porque la gente no compra por el envase, sino compra por la miel. Excelente, Araceli, muchísimas gracias. Lo mismo piensen ustedes en cualquier cosa que podría embotellar. Un Singani, no te preocupas tanto por el envase, sino con la misma lógica que nos está dando Araceli, nos tendríamos que preocupar por el contenido. Un whisky, fabrico whisky, y ese whisky lo tengo que poner en una botella de China, japonesa o lo que fuera. Pero lo que le está dando el carácter esencial a esa mercancía es, obviamente, el whisky, no es el envase. Entonces, básicamente lo que nos interesa es qué es lo que le da ese carácter esencial a la mercancía que permite que se constituya en la mercancía de la cual estoy hablando. Por poner otro ejemplo, que sufra una transformación sustancial. Compro leche y la leche se la estoy comprando al Perú. Traigo esa leche peruana y lo que hago es convertirla en mantequilla. Entonces, fíjense, está sufriendo, como dice ahí, un proceso de transformación, de un procesamiento, porque le estoy procesando esa leche. Entonces, le estoy dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía. Vino como leche y la estoy sacando como mantequilla. Entonces, le estoy dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía. Y al darle un nuevo carácter esencial, lo puedo comercializar como mantequilla, por más que haya utilizado leche. Leche importada, ¿no? Que es lo importante. Entonces, la primera definición nos dice que este criterio de transformación sustancial que le da un nuevo carácter esencial a la mercancía es lo que nos interesa conocer en este momento. ¿Está bien? ¿Dudas ahora sobre el concepto? Ya les queda claro a todos. Espero que sí les quede claro. Más claro, Lizzy. Perfecto, muchísimas gracias, Janet, gracias, Yadira. Entonces, fíjense, ya conocemos lo que es el criterio de transformación sustancial y ya entendemos lo que es un nuevo carácter esencial de la mercancía. Ahora, la segunda parte de esta diapositiva nos dice que no se debería considerar como perfeccionamiento o transformación sustancial, esto es un no rotundo, a las operaciones que no contribuyan o que contribuyan en menor medida a proporcionar las características o propiedades esenciales de las mercancías. Entonces, ¿cuáles son esas operaciones que no le dan un carácter esencial a la mercancía? Es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, nos dice que estas operaciones no le dan un carácter esencial porque no se realiza un procesamiento que vendría a ser de perfeccionamiento o transformación y que por lo tanto solamente le está dando un mejoramiento a la mercancía, pero solamente una mejora en su presentación. Fíjense, nos dice primero en el inciso A, operaciones necesarias para la preservación de las mercancías durante su transporte o su almacenamiento. Entonces, si realizo alguna operación que simplemente ayude a que se preserve la mercancía y no se dañe, como por decir, el atún lo estoy enfriando, lo estoy congelando, entonces no le estoy dando un nuevo carácter esencial, solamente le estoy dando las condiciones necesarias para que se preserve esa mercancía. Entonces, esas operaciones necesarias no le dan un nuevo carácter esencial. En el inciso B nos habla de operaciones destinadas al mejoramiento del embalaje o su calidad de comercialización. Me he dado cuenta que si compro un refrigerador, entonces a la gente le gusta verlo al refrigerador embolsado, que tenga su plastoformo, que tenga su caja de cartón y recién se la llevan contentas porque les da como que seguridad ver ese mejoramiento en lo que vendría a ser el embalaje. Ese aspecto de mejorar el embalaje
No le está dando un nuevo carácter esencial a la mercancía. El refrigerador sigue siendo refrigerador. Por lo tanto, esas operaciones para mejorar el embalaje no permiten darle un nuevo carácter esencial a la mercancía. Nos dice además las mercancías que han sido destinadas para ser enviadas con división o agrupamiento de bultos. No le está dando un nuevo carácter esencial, ¿no es cierto? Es decir, podría comprar un saco grande de harina y embolsarlo en pequeños sacos de 1 kilo. Un saco grande de harina de 50 kilos, por poner un ejemplo, y lo estoy poniendo en empaques pequeños de 1 kilogramo. Ese cambio que estoy haciendo no le está dando un nuevo carácter esencial. La harina sigue siendo harina y va a seguir teniendo el origen del país del cual haya venido. Entonces, esa división o agrupamiento no le cambia. Nos dice la última parte, la combinación y la clasificación de las mercancías. De acuerdo, compro toddy brasilero y compro azúcar peruana. Llego al país y agarro y mezclo ambos. Agarro el toddy, agarro el azúcar y los mezclo ambos y tengo un nuevo producto que sería toddy azucarado. Le he cambiado su carácter esencial a las mercancías, le he dado un nuevo carácter esencial. Es toddy azucarado. No, listen. Gracias, Janet. Gracias, Araceli. No le he dado un nuevo carácter esencial. La mercancía sigue siendo la misma. Entonces, como ven, ese tipo de operaciones no sirven. El inciso C nos dice operaciones simples de ensamblaje. De esto ya habíamos hablado en alguna de las clases, pero imagínense, si compro esos muebles que fabrican en el Brasil, que son tablones de melamina, que me vienen desarmados, que vienen con sus herramientas, con sus tornillos, y viene todo el equipo, y yo solamente lo que hago es, al traerlo al país, armarlo, o ensamblarlo, como dice ahí. Desde el origen ya ha venido con esas características. Puede ser un dispensador de agua, puede ser una mesa de planchar, puede ser un escritorio, o puede ser inclusive un librero, pero que desde el origen ya ha venido con esas características y lo único que he hecho ha sido en el país, ha sido armarla. Entonces no le estoy dando un nuevo carácter esencial. Lo mismo sucede con las motocicletas que vienen de la China. Hay motocicletas que vienen en cajas desarmadas y en el país se las arma, pero ahí ya viene todo, viene la llanta, viene el manubrio, el tanque de gasolina, el asiento, la cadena y todo lo que necesita una moto, y lo único que se hace es armarlo acá en el país. Entonces tampoco estas operaciones simples le dan un nuevo carácter esencial a esa mercancía. El inciso D nos dice mezcla de mercancías de diferentes orígenes, a condición de que las características del producto resultante no difieran esencialmente las características de las mercancías mezcladas. Otra vez va el ejemplo de lo que es toddy con azúcar. No cambia las condiciones y las características de cada una de esas mercancías. ¿Algún comentario hasta acá? Una consulta. Entonces, en el inciso C, Karen, te escucho apenas, bien suavito. ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí, adelante. Una consulta, licenciado. En la parte del inciso C, el ejemplo del mueble, entonces, este pasaría a ser de Brasil, ¿verdad? ¿O cómo se tomaría en cuenta el origen? ¿Qué mercancía? Eso sí no te he escuchado. Del mueble que estaba dando ejemplo, el de Brasil, en ensamblaje. Sí, correcto. Lo han armado en Brasil, lo han fabricado en Brasil y lo único que han hecho es ponértelo en una caja para que puedas transportarlo de manera mucho más fácil. Entonces su origen es brasilero. La mercancía llega como brasilera a Bolivia. Lo único que tú haces es armarlo y no deja de ser brasilero, va a seguir siendo brasilero. Entonces mantiene su origen como brasilero, porque no le has realizado una operación de transformación o de procesamiento que le cambie el carácter esencial a esa mercancía, sigue siendo lo mismo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? De acuerdo, entonces pasemos al siguiente, los incisos. Sí, Edwin, por favor, lo siento, me estaba adelantando. Le hice en la consulta. Y si, bueno, si compramos MDP de Brasil
en tablones, pero hacemos la transformación en Bolivia, ahí sí vendría a ser producto boliviano, ¿no? Claro, pero tiene que ser una transformación, tiene que ser un procesamiento. Si hubieras comprado acerrín en el Brasil y acá fabricas los tablones de madera con ese acerrín, entonces ya lo has transformado, ya le has dado un nuevo carácter esencial a esa mercancía. Pero si traes los tablones y lo que haces es simplemente cortarlos acá para tener, qué sé yo, digamos una mesa de planchar. Entonces tú estás armando acá la mesa de planchar con los tablones brasileños. Ahí hay que ver las condiciones del acuerdo, que ya es algo mucho más específico. Por tema de complementariedad, podría reconocerse como originario, pero esas condiciones las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Gracias, Edwin. ¿Alguien más, por favor? De acuerdo, entonces fíjense los aspectos importantes dentro de lo que son los conceptos adicionales. Ya hemos visto qué le confiere origen a una mercancía inicialmente y ya hemos visto qué no le confiere ese carácter esencial a una mercancía. Ahora vemos el país de origen de las mercancías. Nos dice que es el país donde las mercancías fueron producidas o fabricadas. De acuerdo con el criterio, esto es lo importante, establecido a los efectos de la aplicación de la tarifa aduanera relativo a las restricciones cuantitativas o a cualquier otra medida relativa al comercio. Entonces, se entiende que voy a reconocer que la mercancía es originaria en función del criterio que haya sido establecido. ¿Dónde ha sido establecido este criterio? Está establecido en el acuerdo. En el acuerdo voy a definir si la mercancía va a calificar como originaria o no. También voy a definir si la mercancía ha sido negociada o no ha sido negociada en el acuerdo. Porque en el ejemplo que nos daba Edwin, compro los tablones de madera del Brasil y cuando los traigo a Bolivia, y estoy poniendo solamente el ejemplo, no quiere decir que realmente se aplique así, porque en el caso del Mercosur, con nuestro país, el 100% de las mercancías están liberalizadas. Pero en algunos acuerdos podría ser que no esté la totalidad. Entonces, reviso el acuerdo y me dice, no, los tablones de madera no han sido negociados en este acuerdo. Entonces ahí tengo que repensar si me conviene o no me conviene seguir importando esos tablones de madera de ese país, en nuestro ejemplo el Brasil, o tengo que pensar de otro mercado. Nos dice además que aquí hay dos aspectos importantes que ya los conocemos. El de las restricciones cuantitativas o nos dice cualquier otra medida relativa al comercio. Entonces, cualquiera de estas medidas que se aplique va a determinar también que la mercancía puede ingresar con condiciones preferenciales o no a un mercado. El segundo de los conceptos de esta diapositiva nos dice las reglas de origen y nos dice que son aquellas disposiciones específicas que han sido desarrolladas a partir de los principios establecidos por la legislación nacional o por los convenios internacionales que se van a aplicar para determinar el origen de las mercancías. Entonces, las reglas son aquellas que nos van a decir si una mercancía es originaria o no es originaria. Por lo tanto, en cada uno de los acuerdos tenemos que comprender o tenemos que entender que existen estas reglas que van a determinar si una mercancía es originaria o no. Vamos a ver cuáles son las reglas que plantea el Convenio de Kioto para determinar si una mercancía es considerada como originaria o no. Entonces, tenemos ahí el primero o la primera de las reglas o de los criterios para que una mercancía califique como originaria y nos dice que son aquellas mercancías que han sido producidas íntegramente. Al decir producidas íntegramente, estaríamos hablando que prácticamente el 100% de las mercancías corresponden a un país determinado. Entonces, si nos dice que las mercancías son producidas íntegramente, deberíamos entender que esas mercancías representan o constituyen el 100% de la producción nacional. Entonces, tomemos este primer criterio o este primer concepto para poder entender un poco más adelante las diferentes combinaciones que se pueden dar en materia de normas de origen. Insisto en este aspecto. Primero vamos a ver las que son íntegramente producidas. ¿Está bien?
Entonces, fíjense cuáles son las íntegramente producidas. Nos dice que son aquellas mercancías que han sido producidas en un país y que van a ser consideradas como originarias de ese país, únicamente aquellas que cumplan con las siguientes condiciones o que sean producidas íntegramente en el territorio nacional. Entonces tenemos todo lo que son productos minerales extraídos del suelo, de aguas territoriales o del fondo de los mares o de los océanos. Primero, entonces, nos está hablando de todo lo que son productos minerales. Entonces, puedo extraer minerales del suelo, es cierto. Puedo extraer también de las aguas territoriales o del fondo del mar. Ahí estarán pues todo lo que son las piedras preciosas, todo lo que es el oro, la plata, el wolfram o cualquier otro metal que sea constituido en mineral. Obviamente, si lo estoy extrayendo de aquel lugar donde tengo derecho de explotación, se va a considerar que es íntegramente producido o que es el 100% boliviano. Lo voy a poner como 100% boliviano para que se pueda diferenciar. Entonces, todos los minerales son íntegramente producidos. El segundo de los conceptos, o el inciso B, nos dice los productos que corresponden al reino vegetal que hayan sido cosechados o recogidos en el país. Claramente tenemos ahí en el concepto todo lo que es del reino vegetal. Entonces voy a tener todo lo que son frutos, todo lo que son verduras, y cada uno de ellos ha sido cosechado o ha sido recogido en el país. Hay algunos frutos que directamente se caen al piso, ¿no es cierto? Entonces los recojo. Y hay otros que tengo que cosecharlos. Pero básicamente tenemos todo lo que son frutas y todo lo que son verduras, o todo aquello que serían legumbres que lo estoy cosechando en el territorio nacional. Entonces se entiende que es 100% nacional en esos aspectos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Se entendió, Lisa? Gracias, Edwin. Entonces veamos el siguiente. Nos dice animales vivos nacidos y criados en el país. Entonces tenemos todos los que son animales vivos, nos dicen, ¿no es cierto? No han sido faeneados, no han sido carneados, como quieran denominarlos. Están vivos, pero han sido nacidos y criados en el país. Si ustedes han ido alguna vez a la Feria de Santa Cruz, han debido ver los animales que traen para exposición y en algunos casos para la comercialización. Esos animales que los traen del Brasil, hay unos grandes, ¿no es cierto? ¿Qué se llaman esos? ¿Alguien se acuerda? Esos animales ingresan con origen del país donde han nacido y donde han sido criados. Entonces, cuando se lo comercialice, hay que tener en cuenta esos aspectos. Traen algunos como sementales para inseminación, ¿no es cierto? Cuando inseminan a una vaca, pondrémoslo así, entonces nace un becerro y ese becerro ya está naciendo en Bolivia. Ya está siendo criado en Bolivia. En ese caso, vamos a tener que ese animalito es boliviano, el que ha nacido. Pero su progenitor o el padre que ha llegado al Brasil, pues es brasilero, ¿no? Y sigue hablando portugués, no deja de hablar portugués, ese animalito. El inciso D nos dice los productos que han sido obtenidos de animales vivos en el país. ¿Qué productos puedo obtener de un animal vivo en el país? ¿Alguna idea? Leche, queso, carne, mantequilla. Gracias, Janet. Karen, no. Y un poco a lo que decía Araceli tampoco, no. Porque el animal está vivo. Entonces, del animal vivo sí puedo obtener leche, sí puedo obtener lana, pero no puedo obtener un embutido, ¿no es cierto? Porque el animal todavía está vivo. Carne tampoco, porque el animal todavía está vivo, ¿se entiende? Dice productos obtenidos de animales vivos en el país.
Yo sé que algunos se dejan guiar por la imagen que está ahí, pero no. El cuero, dice Benedicto, pero para eso tendríamos que sacrificar al animalito, ya no estaría vivo. Entonces, sí leche, sí lana, o algún otro producto que se podría obtener. Gracias, Moisés, exactamente el huevo que estoy obteniendo de los animales vivos. ¿De acuerdo? ¿Alguna idea más? ¿Algo que se les ocurra? Digamos que con esos 3 ya tengo suficiente, ¿no? El inciso E nos dice productos de caza o pesca practicados en el país. Entonces, todo lo que puedo cazar en el país o todo lo que puedo pescar va a ser reconocido como íntegramente producido, es decir, originario dentro del territorio nacional. Por lo tanto, estos productos van a ser considerados como 100% nacionales o íntegramente producidos. Ahora vamos al inciso F, que es un poco lo que Yadira le estaba cuestionándose. Nos dice básicamente lo que son productos de pesca marítima y otros productos que hayan sido extraídos del mar por embarcaciones del país. Entonces, lo primero que hay que considerar en este aspecto, y como se los había comentado ya en la anterior clase, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la nacionalidad del buque. Y la nacionalidad del buque se da por la bandera que está llevando. Entonces, si la embarcación es boliviana, todo lo que haya podido pescar ahí, o todo lo que haya podido extraer del mar, porque no solamente se obtiene productos de la pesca, ¿no es cierto?, sino que también hay estrellas de mar o cualquier otra cosa que podría obtener de la pesca marítima o del mar. Todo ello va a ser considerado como íntegramente producido. Después tenemos las mercancías que han sido obtenidas a bordo de lo que se conocen como buques factorías de ese país. Solamente a partir, dice, de los productos indicados en el párrafo F. El párrafo F, voy a volver, nos dice que son los productos de la pesca marítima y otros productos que han sido extraídos del mar por estas embarcaciones. Entonces, en mis buques factoría, lo que voy a poder hacer es obtener mercancías, que podrían ser los enlatados de atún, pero solamente a partir de aquellos productos que he podido pescar. Entonces, solamente los que yo he pescado van a ser considerados como íntegramente producidos. ¿Está bien? Si, como les ponía en el ejemplo hace un momento, si obtengo o compro esos peces que han sido pescados por una embarcación con otra bandera, obviamente no van a poder ser reconocidas como originarias. El inciso H nos dice que son los productos extraídos del suelo o del subsuelo marino que está situado fuera de las aguas territoriales, siempre y cuando se tengan derechos exclusivos de explotación de ese suelo o subsuelo. Entonces, puedo obtener productos fuera de mis aguas territoriales, pero se entiende que esos productos que voy a obtener tienen que ser bajo autorización y debo tener derechos exclusivos de explotación de ese suelo o subsuelo. Por eso es que en algunos lugares donde se consideran aguas internacionales, muchos países tienen la posibilidad de operar en esas aguas internacionales, pero lo que hacen es realizar operaciones con autorización. Tiene que tener autorización de la Organización Marítima Internacional para que pueda realizar la explotación de ese suelo o de ese subsuelo marino. El inciso IJ nos habla de los desechos y desperdicios que provienen de operaciones de transformación o de perfeccionamiento. Un poco vamos con el comentario que nos hacía Edwin hace algún momento. Cuando realizo una operación de transformación o de procesamiento, se producen o se generan desechos y desperdicios. Entonces, estos desechos o desperdicios que provienen de operaciones de transformación o de perfeccionamiento, como dice ahí,
puedo utilizarlos, puedo recogerlos en el país y los puedo utilizar solamente, como dice ahí, para la recuperación de materias primas. Entonces, solo voy a recuperar esa materia prima. Les decía, en el caso de la madera, cuando realizo el cepillado de la madera, lo que estoy obteniendo es el acerrín, y ese acerrín, que se considera desecho o desperdicio, que se constituye como parte de un proceso de transformación o de perfeccionamiento, porque estoy transformando una madera en puerta. Entonces voy a poder utilizar ese acerrín solamente como recuperación de materia prima. Y al recuperar esa materia prima, le estoy dando ese carácter esencial a la mercancía y lo constituye en una mercancía originaria del país. Ahora nos dice el inciso K, todas aquellas mercancías que hayan sido producidas solamente a partir de los productos que están detallados en los incisos A hasta el inciso IJ. ¿Dudas, comentarios sobre esta primera parte que es de íntegramente producidos? ¿Para todos está claro? Sí, dicen todo claro. Gracias, Damaris. Entonces podemos ir ya un poco más adelante a los otros conceptos. Fíjense, hemos hablado de lo que es íntegramente producido. Quiere decir que solamente un país ha producido todas esas mercancías y las ha producido dentro del territorio nacional. Ahora, ¿qué sucede, como dice ahí, cuando dos o más países intervienen en la producción de la mercancía? Nuevamente nos vamos al ejemplo de lo que estábamos hablando hace un rato. Traigo los tablones de madera, esos tablones de madera los utilizo para confeccionar una nueva mercancía en el país y esa nueva mercancía que tengo en el país la quiero exportar. Tablones de madera, fabrico mi mesa de planchar. Entonces nos dice, cuando dos o más países han intervenido en la producción de una mercancía, en nuestro ejemplo, los tablones brasileños y la mesa de planchar hecha en Bolivia, nos dice que el origen de la mercancía debería ser determinado de acuerdo con el criterio de transformación sustancial. Entonces, en nuestro ejemplo, le estoy dando un nuevo carácter esencial a la mercancía, se constituye una mercancía diferente a la que he importado y además, para que pueda cumplir con esa condición o con esa característica, en la diapositiva nos dice que a los efectos de la aplicación de este criterio de transformación sustancial, se debería emplear la Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de Mercancías. ¿Qué significa? Que se tiene que clasificar la mercancía en una partida arancelaria diferente a la mercancía que he importado. Entonces, el tablón de madera lo traigo y después fabrico la mesa de planchar y lo que voy a exportar o comercializar es la mesa de planchar. Estoy dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía y por lo tanto ha cumplido con un criterio de transformación sustancial porque lo he clasificado en una partida arancelaria distinta al de la importación de la mercancía. Por lo tanto, ese nuevo carácter esencial de la mercancía le da o le confiere el origen. Entonces, cuando intervienen dos países, lo importante es si en el último país se le da el nuevo criterio de transformación sustancial o ese nuevo carácter esencial a la mercancía. Además, nos dice en las reglas de origen que cuando consideremos el criterio de transformación sustancial, mediante la regla de porcentaje ad valorem, los valores a tomar deberían ser los siguientes. Nuevamente, esta pequeña parte nos habla de regla de porcentaje ad valorem. ¿Alguien entiende de qué se trata esa regla de porcentaje ad valorem? ¿O a qué se refiere?
¿Alguna idea? Edwin. No, Lisa. El ad valorem significa sobre el valor de la mercancía. ¿Está bien? Entonces, cuando hablo de un criterio de transformación sustancial, donde intervienen dos países, tengo que tomar en cuenta cuánto representa en términos porcentuales el valor de la mercancía que estoy utilizando como insumo para fabricar mi mercancía final. En nuestro ejemplo, importo el tablón de madera, entonces el tablón de madera que utilizo como insumo para fabricar mi mesa de planchar, ¿cuánto en términos porcentuales representará de la mesa de planchar que voy a comercializar después? A eso se refiere el porcentaje sobre el valor de esa mercancía. Y en la segunda parte nos dice, para los materiales importados, el tablón de madera, su valor aduanero en importación, o en el caso de los materiales de origen indeterminado, el primer precio verificable. Entonces, cuando importo los tablones de madera, lo que me va a interesar es conocer el valor CIF de esa madera, porque es el momento de importación. ¿Y qué pasa si los materiales que estoy utilizando para confeccionar una mercancía no conozco? Su origen es indeterminado. Un ejemplo simple. Voy al mercado local, compro una cantidad de tela y quien me vende la tela no se acuerda el origen de esa tela. Y lamentablemente en la tela tampoco figura alguna marca o alguna seña que me permita identificar cuál era el origen de esa mercancía. Entonces, es bien difícil reconocer si esa mercancía ha sido fabricada en la China, en Japón o en algún otro país. Entonces, lo que tengo que hacer, como tiene origen indeterminado, es verificar el primer precio de una mercancía similar que se haya utilizado en su momento para poder fabricar camisas, como en nuestro ejemplo, para poder fabricar cualquier otra prenda de vestir con esta tela de origen indeterminado. Para eso tengo que buscar entonces en el mercado local telas similares y con eso definir cuál se aproxima en cuanto a calidad y también en cuanto a precio. Y con eso voy a determinar cuánto de porcentaje representa el valor total de mi mercancía. El segundo criterio nos dice que para aquellas mercancías resultantes, en nuestros dos ejemplos, la mesa de planchar o la camisa que he confeccionado, tengo que tomar en cuenta el precio de fábrica o el precio de exportación. Si considero el precio de fábrica, estaría hablando de un precio ex-work, o si estaría hablando del precio de exportación, estaría hablando de un precio FOB, ¿de acuerdo? Pero eso se va a definir, como dice ahí, en función de la legislación de cada uno de los países o en el marco del acuerdo comercial. En cada una de estas instancias se va a definir cuáles son las condiciones que cumple esta mercancía para poder calificar como originaria. ¿Dudas? ¿Comentarios? Está fácil esta parte, ¿no es cierto? Entonces, si no hay dudas o comentarios, puedo seguir. Fíjense, casos especiales, nos dice, de calificación para determinación del origen. La primera parte nos habla, y este es un poco enredado el texto, pero es fácil de entender. Nos dice los accesorios, repuestos y herramientas que van a ser empleados con una máquina, aparato, artefacto o vehículo. Van a ser consideradas como que tienen el mismo origen de la máquina, el aparato, el artefacto o el vehículo, a condición de que sean importados y vendidos normalmente con ellos y correspondan en especie y en cantidad a su equipo normal. Como les decía, es un poco largo el concepto, pero también van a entender que es mucho más fácil. Sí, Araceli, les voy a dar algunos ejemplos adicionales. Entonces,
pónganse a pensar, compro un vehículo, estoy trayendo un auto y es un auto mexicano. Digamos que el auto es marca Nissan, que son los vehículos que están llegando a nuestro mercado de origen mexicano. Ese vehículo, como es origen mexicano, en su maletera trae una llanta de repuesto. La llanta de repuesto de ese vehículo es china. Entonces, el momento de nacionalizar la mercancía, tengo que tomar en cuenta este criterio. Me dice que viene un accesorio, porque es la llanta de repuesto, y este llanta de repuesto va a ser empleado con el vehículo que estoy trayendo, y por lo tanto va a ser considerado como del mismo origen, llanta de repuesto. ¿De qué? Del vehículo del cual estoy hablando. Y nos dice a condición de que sea importado y vendido con ello. Normalmente se ha vendido con ello. Todos los vehículos que se importan siempre llegan con su llanta de repuesto. Entonces, sí está siendo normalmente vendido, primero importado y después vendido con ese vehículo. Y nos dice además que tiene que ser en especie y en cantidad. Entonces, si hay una llanta de repuesto, está bien, cumple con lo que dice acá. Pero, ¿qué pasa si hay 4 llantas de repuesto? Entre comillas, digo 4 llantas en la maletera. Entonces, una de ellas podría ser la llanta de repuesto y las otras 3 podrían estar intentando ingresar de contrabando. En ese caso, solamente la llanta de repuesto va a poder considerarse como originaria porque está ingresando con el vehículo y no así las otras 3 llantas. Cada una de esas otras 3 llantas deberá calificar como originaria de manera individual, porque no es parte del vehículo. Dentro del mismo ejemplo, estoy trayendo lo que vendría a ser sus herramientas. Ustedes saben que llega el vehículo con su gata, con su llave o con algunas otras herramientas adicionales. Entonces está ingresando con el vehículo y por más que estas herramientas sean chinas, como está ingresando con el vehículo, voy a considerar que esas herramientas también son originarias porque están viniendo como parte del vehículo. Pero si traen 50 estuches de herramientas, el mismo criterio, ¿no es cierto? Solamente uno califica como originario y el resto de estas mercancías van a tener que calificar de manera individual como originaria. Entonces, como ven, en estas condiciones o casos especiales para que califique una mercancía como originaria, tiene que ver mucho con el equipo que está llegando o con la maquinaria que está llegando. En algunos casos llega con su repuesto, ¿no es cierto? Una mercancía. Entonces nosotros vemos que tiene el repuesto y lo guardamos, pero no sabemos si ese repuesto ha sido fabricado también en el país de origen o proviene de cualquier otro país. Entonces, esas condiciones también son determinantes para poder considerar si una mercancía es originaria o no. ¿Dudas, comentarios sobre este caso especial de calificación de origen? Ninguna lista. Licenciado. Benjamín. Sí, una consulta, licenciado. ¿Cómo pueden calificar como originario los vehículos eléctricos Quantum si la tecnología que se utiliza no es nacional, licenciado? De acuerdo. Hay otras condiciones que van a permitir que esa mercancía sea considerada como originaria. Cuando tú hablas de lo que vendría a ser un ensamblaje o montaje, tiene también la posibilidad de calificar como originaria. Ahora, hay que combinar un poco de cada uno de estos conceptos que estamos viendo. No te olvides que cuando lo comercialices el vehículo, estás utilizando partes que las estás incorporando. Entonces, esas partes no tienen que calificar cada una como originarias, porque al final el criterio de transformación sustancial te está permitiendo contar con una nueva mercancía, con un nuevo carácter esencial que lo vas a comercializar. Entonces, esa nueva mercancía con un nuevo carácter esencial llamado vehículo Quantum eléctrico es lo que, en función del acuerdo, lo vas a poder comercializar. No te olvides que ahora ya se está vendiendo al Paraguay.
y se está vendiendo al Paraguay bajo ese criterio de transformación sustancial. También puede utilizar partes que correspondan a los países miembros del Mercosur. Por poner un ejemplo, el asiento o el chasis puede haber sido fabricado en cualquiera de los países miembros del Mercosur. Entonces, vamos a ver un poco más adelante que existe la complementariedad productiva y que por lo tanto sí le da ese carácter esencial a la mercancía. Entonces, son combinación de aspectos que hay que analizar. Y en el caso particular de los vehículos, en el ámbito del Mercosur, hay un tratamiento diferenciado, que por eso justamente le permite reconocerse como originaria esa mercancía. Sería distinto si tú lo que estarías haciendo es traer solamente, como en el caso de una moto, ¿no es cierto? Lo que les decía, las llantas de la China, el tanque de gasolina lo traigo del Brasil, todo el chasis lo traigo también de la China, y lo único que hago es aquí armarlo. Entonces no le estoy dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía, porque cada una de esas partes o esos componentes corresponde a una motocicleta. En el caso del vehículo es totalmente distinto. Pero se los voy a mostrar un poco más adelante qué condiciones podría cumplir una mercancía y qué es necesario para que pueda ser reconocida como originaria. ¿Está bien? Ya, gracias, licenciado. Claro que sí, vengan, lo vamos a ir viendo con calma. Janet. Licen, tengo una consulta. En el caso de la chachairú que fue llevado a Australia y que allí hay una empresa que hizo las plantaciones y que incluso ahora lo produce y lo vende, lo comercializa, digamos, con el nombre de achacha. Incluso leí un artículo que Bolivia le iba a pedir regalías porque las plantas fueron llevadas de acá o la semilla fue llevada de acá. ¿Cómo se hace ese tratamiento? Gracias, Janet. En realidad, nos dice que es un producto del reino vegetal que ha sido cosechado o recogido en ese país. Entonces, es originario del país donde lo han sembrado y donde lo están cosechando. Lamentablemente, desde el punto de vista de normas de origen, califica como originario de ese país. Ahora, si el achachairú ha sido registrado como propiedad intelectual, como denominación regional, porque se supone que es producido solamente en Bolivia, entonces tal vez podría ser reconocido como boliviano. Pero bajo esas condiciones no, podrías traerte semilla de cualquier otro país y plantarlo, ¿no es cierto? Y pues toda la producción que obtengas en el territorio nacional es un producto del reino vegetal cosechado o recogido en el país. Entonces, desde el punto de vista de las normas de origen, no se puede hacer nada. Se le reconoce el origen al país en el cual ha sido cosechado o recogido. Pero posiblemente en otras instancias o en otro nivel, sí se tendría que pensar en una representatividad, pero te puedo asegurar que nosotros como país no hemos hecho nada a nivel internacional para reconocer el achachairú o para reconocer cualquier otro producto que tenemos, salvo el Singani. Gracias. Y sí, perdón, una consulta. Sí, ahora sí. En el caso, digamos, de que se esté importando unas botas para militar, pero solamente viene la parte de arriba. O sea, no tiene la planta. Sí. ¿Y cómo se consideraría? ¿Se consideraría originario boliviano? O sea, que lo vamos a poner la planta y algunas cositas por demás. Es una bota, dices, ¿no? Sí, dice. Perfecto. Ahí hay que interpretar en el marco del acuerdo. Porque estás importando el cuero y el cuero lo estás transformando en una bota. Entonces estás sufriendo esa mercancía una transformación. En realidad no, dice. Tú ya lo estás trayendo cortado. Ya viene la parte de arriba confeccionada. Ya, ya está confeccionado, pero está sin la planta. De acuerdo. Insisto en ese aspecto. Habría que ver qué dice el acuerdo. Pero por poner un ejemplo,
Nosotros lo que hacemos es traer tela ya cortada del Perú para poder confeccionar poleras, y en el país lo que estamos haciendo es simplemente unir esas telas. Y después la exportamos a la comunidad andina como originaria de Bolivia, porque el acuerdo te lo permite. Entonces habría que revisar en el marco de qué acuerdo está esa mercancía que tú dices. El acuerdo podría permitirte, por tema de complementariedad productiva, insisto en ese aspecto. Si esa parte superior de la bota la traes de Argentina y después la quieres vender la bota al Mercosur, a cualquiera de los países del Mercosur, te la pueden aceptar como originaria. Porque no se olvide, 2 o más países participan en la producción de una mercancía, pero lo que tenemos que ir sumando, que lo vamos a ir viendo, lo que estamos haciendo es ir paso a paso, es decir, estamos viendo desde lo más básico hasta lo más complejo que podría permitirte una regla de origen. Lo que vamos a llegar a ver es aquella complementariedad productiva que te permite inclusive solamente armar, como les comentaba en el caso de la polera o en el caso de la bota que tú planteas, utilizando insumos de los países con los cuales tienes el acuerdo. Por eso es que la complementariedad productiva es importante. Ahora, si traes la parte superior de la bota de la China y la planta la traes de cualquier otro país que no es miembro del acuerdo, pues obviamente no te van a aceptar como originaria, ¿no?, esa mercancía, salvo que el acuerdo lo estableciera así, pero dudo mucho que lo establezca. Entonces, insisto en ese aspecto. Estamos viendo en los conceptos desde lo más sencillo y vamos a ir llegando a lo más complejo. En la parte, cuando veamos ya lo más complejo, ahí van a entender que hay diferentes aspectos que pueden incidir en la fabricación de una mercancía de manera positiva. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, por favor. Licenciado. Sí, Benjamín, adelante. Una consulta más. En el caso, bueno, acá en Santa Cruz se hizo popular un equipo donde eran las rocolas, ¿no?, que estaba involucrado hace tiempo. En el caso hipotético de que se quiera exportar como originario, ya que todas las partes que se traen no son hechas ni siquiera en la región, por ejemplo, son los televisores, las computadoras, los amplificadores, parlantes, pero lo que se hace acá sí son los muebles y el ensamblaje, ¿no? En ese caso, está sufriendo un cambio muy, ¿cómo se dice? Un cambio importante en el producto. ¿Podría calificar como originario boliviano, licenciado? No, porque lo único que estás haciendo es unir esas partes, o unir esas piezas, mejorando, ¿te acuerdas?, para su presentación o comercialización, que es lo que estás haciendo. El televisor, si lo separas de esa caja que le has puesto, sigue siendo televisor, los parlantes siguen siendo parlantes, no has fabricado nada en el país, no le has dado una transformación sustancial a esa mercancía. Ya. Gracias. Entonces, en ese caso no califica. Con mucho gusto, Benjamín. Sí. De acuerdo, salvo que Araceli quiere decir algo más. Es una consulta, pero se sale de la materia. Como estas botas están viniendo sin la planta, tengo entendido que todos los zapatos necesitan una autorización previa para entrar al país, pero estos no tienen la planta. ¿Igual necesitan la autorización o no? Claro, necesitan igual, porque se supone que es un corte especial para fabricar las botas, ¿no es cierto? No están viniendo el cuero como yo pensaba en un principio, que posiblemente no necesitaría esa autorización, pero como es para fabricar botas específicamente, entonces sí. Ya. Muchas gracias, Nancy. Con mucho gusto, Araceli. Bueno, me gustaría dejarlo ahí, agradecerles por su atención y por su paciencia. Y nos veríamos el día miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Licen. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Hasta el miércoles. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Celina. Hasta el miércoles, licenciado.